con su difusión. Ok, pues bueno, el día de hoy vamos a tener al maestro Sergio Mora Camargo, que nos va a hablar de potenciales evocados auditivos, ¿no? Su estudiante de doctorado. Ok, Sergio, pues si gustas comenzar, por favor. Claro, doctor. Súper. Vale. Pues a ver si ahí ya ven toda la presentación, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con este pequeño video. Antes que nada, muchas gracias a todos los que están presentes. Voy a poner este pequeño video nada más de introducción a esta plática que va a ser de potenciales evocados auditivos. Eh, Me voy a presentar antes que nada. Yo soy Sergio Mora Camargo. Soy maestro en Ciencias de la Ingeniería. Actualmente estoy cursando un doctorado. El tema es mejora del procesamiento auditivo por medio de entrenamiento neuroauditivo. Y pues esta plática va a ser de potenciales evocados auditivos, una introducción breve hacia lo que significan cada uno. Actualmente estoy estudiando mi doctorado en el TEC de Monterrey y pertenezco al grupo de investigación e innovación acústica y por parte de que lidera el doctor David Ibarra, quien es mi asesor, y también pertenezco al grupo de neurotecnologías que lidera mi coasesora, la doctora Luz María Alonso. Entonces, para abrir este fascinante tema, lo quisiera abrir con esta pregunta, que es ¿cómo percibimos el sonido? En general tenemos entendido en su mayoría por el grupo en el que estamos ahorita, que es de innovación acústica, cómo se comporta el sonido en el espacio, ¿no? Cómo es una onda mecánica, que es una onda esférica, que se propaga por medio de un medio elástico, cómo lo es el aire, que viaja a través de compresiones y rarefacciones, pero algo que también es fundamental para entender el sonido como tal, pues es cómo nosotros lo percibimos, cómo nos llega a nosotros como información y cómo lo podemos procesar. Entonces, primeramente, pues el sonido está en un medio elástico que es el aire, después llega al oído y posteriormente viaja hacia el cerebro. Entonces, vamos a recorrer primero como esta vía de cómo es que nos llega el, el sonido. Entonces, lo primero que vamos a revisar es la vía auditiva. Entonces, para entender un poco de la vía auditiva, pues va a ser tal cual revisar desde las primeras etapas en donde nos llega el sonido, por dónde va viajando, cuáles son como los puntos en donde va a ser importante que sucede algo en particular, después cómo continúa su viaje hasta que finalmente nos va a llegar a las áreas de la corteza auditiva primaria. Entonces, vamos a empezar con lo inicial, que sea eh, la vía periférica de nuestra audición, que comenzamos con el oído externo, ¿no? Entonces, en el oído externo, pues tenemos esta, nada más confírmeme si pueden ver mi mouse, cómo se mueve. ¿Sí? ¿No? sí, sí, ¿Sí se sí. ve? Sí. Vale. Entonces tenemos el pabellón, que justo la intención es que el sonido, pues, justo llegue hasta esta pared de tejido cartilaginoso y en el cual se va a introducir ya directamente al canal auditivo. Entonces el sonido viaja y llega hasta acá. El canal auditivo, pues básicamente va a transmitir el sonido hasta la membrana timpánica. El canal auditivo también tiene algunas frecuencias de resonancia, que son más o menos entre 2 y 4000 Hz. Comienza a ser uno de los primeros procesos en el cual, por el cual nosotros empezamos a distinguir mejores los sonidos medios que tanto los agudos y graves, porque pues ya de por sí una frecuencia de resonancia importante. Posteriormente va a llegar a la membrana timpánica, la cual se desplaza aproximadamente, es una membrana que literalmente lo que va a hacer es que el movimiento lo va o la vibración la va a traducir en un tipo de vibración, pero va a ser en un medio sólido, que van a ser estos huesecillos de aquí. Entonces la membrana lo que va a hacer es moverse. ¿Cuánto se mueve? La verdad es que se mueve súper poquito. Se mueve entre 2 y 3 micrómetros
en frecuencias graves, o sea, hablamos de menos de 1 kHz. Se va a mover súper poquito y después va a transmitir ese movimiento, esa vibración hacia los huesecillos. Los huesecillos que son el martillo, por orden, el martillo, el yunque y el estribo, lo que van a hacer es concentrar toda esa vibración para poderlo mandar a la cóclea. Aquí también además tenemos el músculo del estribo que activa el reflejo acústico. Y esto lo que hace es prevenirnos a nosotros de que cuando tenemos una exposición a oído muy tenso, se nos pueden dañar las estructuras internas del oído. Entonces, el músculo lo que hace justo es proteger como esa parte de ahí. Pero tenemos bueno, la velocidad de reacción del músculo a veces no siempre es la más rápida. Entonces, ante sonidos que son muy repentinos y cuando hay una intensidad bastante grande, pues definitivamente se pueden alterar las estructuras internas. Después ya va a llegar a la cóclea. Tenemos el sistema vestibular en la parte de arriba, que es básicamente los líquidos que nos permiten orientarnos y mantener el equilibrio. Y en la parte de abajo tenemos la cóclea. La cóclea es como el elemento de audición, yo creo que de los más interesantes, ya que una vez que el sonido llega a la cóclea, sucede una transducción importante de energía, porque vemos que hasta este momento todavía ha sido onda mecánica, ¿no? Ya sea a través del aire o a través de los huesecillos, por un sólido. Pero aquí va a llegar a un medio líquido que tiene internamente la cóclea. Y entonces lo que va a hacer justo el estribo es concentrar toda esta energía que llegó de la parte externa hacia la ventana oval. Y lo que va a hacer es activar todo, o bueno, generar como un movimiento en todo ese líquido interno de la cóclea. Una vez que generamos ese movimiento, lo van a captar células que tienen la cóclea en su interior. Son como pequeños pelitos que tiene abajo y que se van a estar moviendo cuando se mueve el líquido interno de la cóclea. Y esas células lo que van a hacer, se van a despolarizar. Básicamente lo que va a hacer es una transducción bioquímica y bioeléctrica. Entonces vamos a pasar de tener un medio de vibración sólido a uno hidromecánico y posteriormente va a pasar a ser pues tal cual impulsos eléctricos que van a ser conducidos por medio del nervio auditivo. Entonces, esto sería toda la parte de la periferia del oído. Vamos a la siguiente, que sería como tal nuestro procesamiento auditivo central. Ya que pasó por estas estructuras fisiológicas, va a llegar hasta este primer punto en el cual se convierte en parte del sistema nervioso central y va a pasar por varias vías o por varias estaciones o núcleos de relevo. Esto que estamos viendo aquí no es como el cerebro todavía, solamente es el tronco encefálico. Entonces, en el tronco encefálico, el primer punto fue el nervio auditivo, que es por donde sale, de aquí de la cóclea. Luego el núcleo coclear, el complejo olivar superior, el lemnisco lateral y el colículo inferior. Hasta aquí nos vamos a quedar en una de las partes más importantes. Luego va a llegar al núcleo geniculado. Hasta ahorita no va a ser extremadamente relevante porque parte de lo que vamos a introducir como potenciales evocados va a ser justo el análisis de esta primera vía auditiva. Y posteriormente va a llegar ya a nivel cortical. Entonces va a llegar justo, bueno, más o menos, este dibujo que hice fue en su mayoría más ilustrativo, no refleja enteramente cómo está compuesto el cerebro, pero fue como para darnos una idea de que en esta parte de acá, aquí tendríamos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y aquí tendríamos lo que sería la zona de Heshe, en las áreas 41, 42 de Brodmann, 21, 22, en las cuales también tenemos ya eh, las áreas de Broca, ¿no? Que son responsables, por ejemplo, del lenguaje, las áreas de Wernicke, que son las responsables del lenguaje. Eh, y, pues bueno, están aquí en la protuberancia, ¿no? En las convoluciones transversas. Entonces, bueno, antes de pasar al siguiente punto, entonces justo a partir del análisis de esta primera estructura fisiológica, lo primero que vamos a entender es cómo es que nosotros podemos evaluar la integridad de la vía auditiva. O sea, cómo podemos saber que todo este funcionamiento que está pasando por todos estos puntos está siendo el correcto o está llegando de forma eficiente o de forma indicada o de forma normal, entre comillas. Hay varias formas de evaluar esta vía
una de las principales van a ser a partir de los potenciales evocados. ¿Qué son los potenciales? Pues justo el análisis de estos impulsos eléctricos que tenemos en nuestro sistema nervioso central. Eh, Existen otras formas como la resonancia magnética, que también a través de imagen nos permite conocer ciertos puntos, evaluar ciertos puntos de la activación neuronal que sucede en esta vía auditiva. Pero en este momento nos vamos a enfocar en los potenciales evocados, que es de lo que vamos a platicar. Entonces, justo lo que vamos a hacer es, vamos a lanzar un impulso, o sea, le vamos a lanzar un impulso al oído y este va a tener una respuesta eléctrica, ¿vale? La respuesta eléctrica, pues vamos a medirla varias veces y a partir de que podamos conocer cómo es que reacciona ante los distintos estímulos, vamos a poder clasificarla. Una vez que los tenemos, vamos a poderle dar nombre a cada uno de los componentes para saber qué es lo que estamos analizando particularmente cuando nos llega a cada una de las estaciones de la vía auditiva. Entonces, básicamente, ¿qué son los potenciales evocados auditivos? Son las respuestas generadas por la vía auditiva ante estímulos acústicos. Aquí puse vía auditiva ascendente porque pues, literalmente es el camino que sube, ¿no? Desde la cóclea o desde el nervio auditivo hasta el córtex auditivo. Y esto se mide a través de electroencefalografía. Como podemos ver, aquí se le pone a la persona, se le ponen electrodos, se le pone uno aquí en FPZ, uno en FZ, básicamente en estas dos zonas de acá. Se les ponen otros dos que no se ven aquí en la fotografía, pero se les ponen dos aquí en los mastoides. Eh, y justo lo que vamos a hacer es evaluar el punto desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo se evalúa la integridad de la vía auditiva? Eh, a través de la diferencia de potenciales que hay entre dos electrodos. Entonces, lo que hacemos en este momento, bueno, la persona en el video pues tiene unos audífonos porque se le están suministrando estímulos acústicos y lo que vamos a ver ahorita es la persona escucha estos estímulos y nosotros estamos registrando la respuesta electrofisiológica que tiene la persona ante estos estímulos. Nosotros vamos a ver aquí en la computadora que realmente se ve muy ruidoso, no es muy parecido a lo que vamos a ver en adelante, pero pues pasa por todo un preprocesamiento y procesamiento para poder limpiar la señal y extraer efectivamente las señales eléctricas que nosotros buscamos. Entonces, ¿cómo se dividen estos potenciales evocados? Eh, la clasificación más grande que existe, pues se da a través de las latencias. O sea, cada vez que nosotros recibimos un estímulo, vamos a tener una respuesta en un tiempo determinado. Este tiempo es lo que va a clasificar a los potenciales. Está la latencia corta, latencia media y latencia larga, de acuerdo al momento en el que se presentan las respuestas eléctricas ante los estímulos. Entonces, conocemos como latencia corta 10 milisegundos, que si hablamos en cuestión de sonido 10 milisegundos, es casi imperceptible el cual nosotros tengamos esa respuesta, no lo hacemos consciente. La latencia media, siendo de 10 a 50 o 100 milisegundos, bueno, pues son periodos de tiempo en el cual nosotros ya podemos alcanzar a distinguir esas diferencias temporales. Y latencia larga, pues sin problema, ¿no? Ahorita en los ejemplos los voy a explicar más a fondo. Ahorita nada más están como nomenclaturas. Entonces vamos a comenzar hablando de los potenciales de tronco o tallo cerebral. Estos potenciales son usados en audiología, sobre todo para poder conocer la entidad de la vía auditiva a nivel de tronco cerebral, como su nombre lo indica. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle a la persona estímulos a diferentes niveles de intensidad. Aquí podemos ver que la escala que se maneja son decibeles HL. Es una ponderación de decibeles similar a la curva tipo A, pero bueno, se usa exclusivamente para mediciones audiológicas. Entonces lo que vamos a hacer es mandar un estímulo. Ahorita vamos a ver qué estímulo se manda. Se manda un estímulo y se ve esta respuesta del procesamiento auditivo. Estamos viendo que se ve máximo como por ahí de 10 milisegundos. Y lo que vamos a ver son los componentes que anteriormente había mencionado. De hecho, si nos regresamos, voy a regresarme rápido a esta parte de acá. Justo estas son las vías que nosotros vamos a evaluar. Entonces vamos a evaluar primero el tronco encefálico, vendría siendo el nervio auditivo, sería la onda 1, que fue la que vimos después. Onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 y onda 6, que son las que tenemos acá.
A nivel audiológico se trabaja en su mayoría con las ondas uno 3 y 5 por la consistencia de la morfología. Entonces, estas ondas son las responsables, por ejemplo, de la codificación de la frecuencia y de la intensidad. La onda uno es la responsable de la codificación de la frecuencia e intensidad. La onda 3, por ejemplo, comienza a hacer una integración biaural y entonces estamos hablando del complejo olivar superior. Entonces, ese nos permite la localización de fuentes. O sea, en ese momento nosotros a nivel procesamiento central somos conscientes de dónde viene una fuente de sonido. Y en la onda 5 se presenta la respuesta refleja de orientación, en el cual ya integramos casi la mayoría de los parámetros acústicos de una onda. Esto se utiliza a nivel audiológico para conocer, y es algo a lo mejor que me parece interesante preguntar si alguien alguna vez se ha hecho unos potenciales auditivos, por ejemplo, de tronco cerebral, para conocer cuáles son sus umbrales de audición. Regularmente se hacen en niños. Lo más común para hacerse en adultos, o el equivalente, entre comillas, sería como la audiometría. Los potenciales, los que nos permiten es justo conocer estos umbrales a la cual nosotros tenemos una respuesta, pero la audiometría siendo como una respuesta conductual, necesitamos que la persona nos diga en qué momento escucha o no escucha, y pues los potenciales de evocados auditivos pues nos da, sin que la persona nos diga si escucha o no, la respuesta electrofisiológica que tiene su sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lanzamos el estímulo. Lanzamos el estímulo y se presenta la onda uno 3 y 5, se ve bastante claro en dónde están cada una de como de los picos. Em, y a medida que vamos bajando la intensidad del estímulo, vamos viendo que las ondas ya comienzan a no ser tan claras. En ese momento en el que ya no son tan claras, por ejemplo, ahorita a 40 todavía medio se puede distinguir la onda 3 y la onda 5, pero es muy probable que a nivel de 20 decibeles HL ya no se puedan distinguir. En ese momento en el que no se pueden distinguir, podemos decir que esa persona tiene el umbral en esa intensidad, o sea, 20 decibeles HL, por ejemplo, ¿no? Em, Ese es uno de los detección de umbrales a nivel de tipo. Después vamos a tener, bueno, tenemos los estímulos acústicos que provocan justo la respuesta de los potenciales de tronco cerebral. Estos estímulos son el clic y el chirp. Se pueden utilizar más, se ha utilizado lenguaje, se ha utilizado música, se ha utilizado trenes de impulsos, bueno, pero bueno, el clic y el chirp son de los más utilizados a nivel clínico. El clic simplemente es una respuesta transiente, hablamos de casi medio milisegundo, o sea, nada. Y el chirp tiene un componente bastante más interesante. Bueno, lo digo yo porque lo estudio bastante, pero el chip tiene, además de que solamente es un clic, el clic simplemente es como una onda cuadrada que manda distinta información de distintas frecuencias. El chirp lo que hace es una compensación. La membrana basilar que está en la cóclea recibe la información frecuencial a destiempo. El destiempo es una fracción muy pequeña de tiempo para decir que hay un desfase en la señal. Simplemente en la base, pues se procesan los sonidos de baja frecuencia, los que serían responsables de que nuestro rango auditivo esté entre 20 y 20.000 Hz. Entonces, en la membrana basilar primero se procesan los de baja frecuencia y después los de alta frecuencia. Es por eso que el chirp manda primero los de baja frecuencia para que comience como a recibirlos, y al tiempo en el que llegan los de alta frecuencia, pum, se le incite una respuesta neuronal más grande. Entonces, la ventaja del chirp, pues es que tiene en respuesta el doble de amplitud que tiene el click. Las frecuencias que podemos ver que elicitan ambos son muy similares. Estamos hablando casi desde por ahí de 250 Hz hasta 12.000 Hz. Entonces, ambos estímulos mandan una gran cantidad de información frecuencial. Entonces, para entrar un poquito en la parte de ingeniería, simplemente sería replicar estos o asimilar o asemejar estos estímulos hacia las ecuaciones que tendría algún oscilador, ¿no? En este momento, pues, tenemos una amplitud, un seno de t dividido entre t. Esto es lo que nos da un clic. No es algo tan complejo. El chip sí tiene una consideración bastante más grande, que, bueno, nada más tiene una consideración en fase. Y esa consideración en fase, que va a verse reflejada después en la frecuencia, va a ser la integral de la función.
Esta función la vamos a asemejar como un sistema hidromecánico, ya que la cóclea tiene un comportamiento en agua o tiene un estado así como acuoso. El chirp va a tener esta representación de la integral de la función, al menos en frecuencia. Esto es lo que nos va a dar este componente frecuencial de que primero va a las frecuencias lentas, frecuencias altas. Y posteriormente la amplitud, que va a tener como un tipo envolvente o tipo amplitud modulada, va a estar dada por la derivada de esa misma función del sistema hidromecánico. Ahorita no voy a ponerlo tanto porque no es la intención resolverlo aquí, simplemente es como un contexto para conocer cómo es que nosotros a partir del entendimiento también de la física coclear podemos replicar y desarrollar estos estímulos. Posteriormente vamos a tener lo que conocemos como los potenciales de estado estable. Algunos de ustedes tal vez están más familiarizados con esta información o estas gráficas. Esta es la misma información que te da una audiometría. La audiometría lo que hace es darte justo qué frecuencias escuchas y a qué nivel las escuchas. En la audiometría lo que se hace es, pues yo te mando un tono puro de 250 Hz y tú me vas a indicar cuando lo escuches, o sea, tú vas a levantar la mano y decir, ah, sí, ya lo escucho. Entonces yo ahí voy a poner una pequeña marca para decir, ah, la persona lo está escuchando a 10 decibeles o a 20 decibeles. Si no, yo voy a ir subiendo cada vez más esa intensidad hasta que la persona me indique que lo escucha. Es muy normal que personas jóvenes pues tengan una mejor audición conforme va incrementando la edad, pues vamos viendo que estos umbrales se van reduciendo. Pasa por muchas cosas, en general pues es una hipoacusia, tal cual, ¿no? Eh, pero aquí vamos viendo esto. Los potenciales de estado estable no son una audiometría tal cual, pero tratan de tener una detección de umbrales estimadas a las que nos da un audiograma. Entonces aquí lo que vamos a hacer es mandarle frecuencias específicas para poder conocer cuál es el umbral que tiene, pero a nivel electrofisiológico, no a nivel conductual. Em, y bueno, nos da un poco la misma respuesta. Entonces se utiliza, esto en general se utiliza sobre todo para personas que no pueden utilizar, que no están en condiciones de poder someterse a una audiometría, como lo podrían ser personas que tienen ya una hipoacusia severa o, por ejemplo, recién nacidos, ¿no? Que no pueden decir como de, ah, sí, yo escucho el sonido de esta frecuencia, pues se les ponen estos potenciales. En general, personas que tengan pequeños con hipoacusia conocerán estos primeros dos potenciales bastante bien. ¿Cuál es el estímulo que utilizamos justo para poder mandar estas frecuencias? Utilizamos un tren de tonos. Este tren de tonos igual tiene la misma función de un oscilador, pero va a estar modulado por otra frecuencia. Esta segunda frecuencia como que la vamos a encriptar. Entonces nosotros vamos a mandar las frecuencias de 500, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz, pero eso a nivel electrofisiológico, el electroencefalograma no nos va a registrar esas frecuencias, porque el electroencefalograma a nivel cortical tiene otro ancho de banda. En audio trabajamos incluso hasta de 44100, 48000. El electroencefalograma normalmente trabaja de 0 a 100, poco más, poco menos. Eh, entonces lo que vamos a hacer es mandarle la señal a la persona, mandarle esos 500 Hz, pero como que entre comillas los voy a disfrazar o los voy a encriptar en otra frecuencia. Entonces lo que voy a hacer es modular esa frecuencia. Y entonces la señal portadora va a ser esos 500 Hz, pero la voy a meter en una señal de 77 Hz aproximadamente. Entonces en el electroencefalograma yo voy a poder extraer esta información en 77 Hz, luego en 84, luego en 92 y luego en 100 Hz aproximadamente. Entonces voy a poder obtener justo este audiograma de acá a partir del análisis electrofisiológico de las bandas específicas en las cuales mandé esos trenes. Vamos a ver otro potencial que se le conoce como la Frequency Following Response. Es un potencial que está más dado exclusivamente para poder conocer la discriminación que tiene una persona respecto al lenguaje. Personas que tienen, bueno, por ejemplo, en general, en los primeros que vimos anteriormente, aquí podemos detectar cuando una persona tiene una hipoacusia neurosensorial o conductiva, o sea que tiene algún problema en el oído interno que genera que no pueda escuchar bien. Entonces, a partir del análisis de estos potenciales, podemos ir detectando varias condiciones que la persona pueda tener
como un desorden de su procesamiento auditivo central. La FFR lo que hace es justo analizar, pero más a nivel de el habla. Entonces yo voy a tener, ahorita vamos a ver el estímulo que se manda con o que elicita o evoca la FFR, pero va a ser sonidos del habla. Y voy a poder yo distinguir cuáles van a ser las componentes en la discriminación de las consonantes y las vocales. Entonces el FFR tiene varios componentes. El complejo 5A, que el complejo 5A viene siendo la primera etapa de la percepción de la consonante. Ahorita vamos a ver el estímulo. El estímulo es muy sencillo, de hecho yo creo que lo voy a mostrar de una vez. El estímulo que se utiliza para la FFR es simplemente una sílaba. Se utiliza mucho el da y se utiliza mucho el ba. Entonces, en el primer complejo que vemos aquí, en la 5A, vamos a poder ver la discriminación principalmente de la consonante. Después, en lo que vendría siendo la C, va a ser la transición entre la consonante y la vocal. Luego el D, E y F va a ser como tal la percepción de la vocal y la O va a ser la finalización del entendimiento de la sílaba. Al FFR pues se le pueden colocar varios fonemas, en general se le puede, una vez analizado exclusivamente, por ejemplo, el B, el alófono B, que es un bilabial fricante sonora, pues se analiza como tal las componentes frecuenciales que tiene esa sílaba en ese idioma en particular. Está un poco condicionado al idioma, ya que las sílabas no siempre tienen la misma función en todos los idiomas. Entonces, por ejemplo, este se extrajo para la lengua español, exclusivamente para el castellano. Pero pues cada idioma tiene su forma de clasificar las sílabas y la respuesta que tendría en la frequency following response. Vamos a ver los potenciales de latencia media, que estos potenciales son bastante misteriosos. No se ha logrado aún determinar específicamente cuáles son las funciones en particular de la onda NA, PA y NB. Estamos hablando de potenciales entre 8 y 80 milisegundos aproximadamente. Em, Estímulos específicos que existan para elicitar estos potenciales evocados son complicados de normalizar, ya que no son consistentes muchas veces las ondas que se presentan. La que más se ha podido analizar es la onda PB, o se le conoce también como P50 o P1, debido a que se ubica entre los 50 milisegundos y un centenar de milisegundos. Y pues está más relacionada con la inhibición de estímulos o distractores. Significa que cuando yo recibo un estímulo o yo escucho un sonido y yo tengo la propiedad de inhibir que me distraiga, esta onda se va a ver más amplia. Entonces lo que estamos haciendo es que en general analizamos de los potenciales la amplitud con la que se presentan y la latencia con la que se presentan. Entre más grande sea la amplitud en la que se presenta, significa que ese componente está teniendo mayor efecto en mi procesamiento auditivo. Entonces, en particular, si yo estoy inhibiendo mejor la distracción de otros estímulos cuando estoy realizando una tarea en particular, eso se va a ver reflejada en la PB o P1. Luego vienen los potenciales de latencia media. No voy a analizar el N100, el N200, porque siento que nos alargaríamos bastante en la plática. Pero vamos a concluir con estos potenciales, que es la mismatch negativity o la N2A y la P300. Estos reflejan momentos de atención, eh, atención media del procesamiento auditivo. Estos se elicitan por medio de otro estímulo. Todos se pueden, entre comillas, evocar por medio de los estímulos que se están presentando eh, en su variedad. Sin embargo, pues cada uno tiene la mejor forma de evocarlos. Aquí lo que vamos a utilizar en su mayoría es un paradigma oddball. El paradigma oddball lo que hace es mandar una serie de estímulos frecuentes, o sea, conocidos, entre comillas, para que la persona se habitúe a ese estímulo. O sea, estoy mandando trenes de 1000 Hz, 1000 Hz, 1000 Hz, 1000 Hz. Y en algún momento le voy a mandar uno de 1500 Hz. Entonces, eso lo que va a hacer es provocar un potencial. ¿Por qué? Porque la persona ya se estaba adecuando a este estímulo. Lo ideal es que el estímulo el infrecuente, el que no sea el constante, no se presente siempre en el mismo punto. O sea, aquí podemos ver que se presenta frecuente, 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 infrecuente. Siempre son cuatro y luego uno, cuatro y luego uno. Pero eso lo que va a hacer es también como acostumbrar a la persona a que está pasando eso.
Entonces se tienen que meter en momentos aleatorios para provocar una mejor respuesta de estos potenciales. La mismatch negativity le llaman no atencional porque necesitamos que la persona esté haciendo cualquier otra cosa para que este potencial se pueda ver. Entonces, la persona puede estar leyendo, puede estar haciendo una tarea visual, jugando X otra cosa, y nosotros mandamos el paradigma oddball y justo cuando sale el estímulo infrecuente vamos a ver un potencial similar a este. Eh, la P300 sí nos pide que la persona esté poniendo atención al estímulo, o sea, le vamos a decir, a lo mejor cuenta cuántas veces se mandó el estímulo infrecuente. O sea, cada cuántas veces entre todos los trenes de las frecuencias que te mandé salió el de 1500. Entonces, necesito que la persona esté poniendo atención activa para poder conocer, para poder evocar ese potencial. Algunas de las consideraciones, por ejemplo, en las de Middle Latency Response, pues se ha demostrado que hay una morfología distinta, que hay una diferencia en latencias, por ejemplo, con personas que sufren de esquizofrenia. Entonces, se pueden detectar incluso también, pues, algunos padecimientos, tanto audiológicos como neurológicos, o trastornos del procesamiento auditivo central a partir de estos potenciales. En el caso, por ejemplo, de la P300 y Mismatch Negativity, se pueden conocer problemas de discriminación fonológica cuando una persona no distingue exactamente el habla. Y en el caso de la P300, se puede conocer cuando una persona carece, ¿no?, de la focalización de recursos atencionales. Muy probablemente conocido a veces como el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Estas personas pues presentan unas condiciones muy particulares en estos potenciales, debido a que no pueden concentrar mucho la atención al estímulo diferente. Entonces, y ya para ir concluyendo, pues me gustaría hacer como un resumen nada más de cómo estos potenciales nos dan información de lo que sería la vía auditiva, ¿no? Nos permiten primero evaluar la integridad en las diferentes estaciones, o sea, conocer en qué puntos existen o no existen algunas condiciones distintas o no tan normales, ¿no? Por ejemplo, nos permiten conocer hipoacusias sensoriales, conductivas, nos permiten conocer trastornos de atención, no discriminación fonológica, ¿no? Nos permiten conocer en distintos puntos en dónde habría que trabajar o qué es lo que tendríamos que hacer a nivel audiológico o a nivel médico clínico para poder trabajar con una persona. Cada componente nos da información sensorial o perceptual respecto del estímulo. Por ejemplo, los componentes de baja latencia, pues nos dan más información sensorial, porque no necesitamos que la persona interprete algo en particular, sino simplemente estamos evaluando que la vía esté respondiendo ante estímulos auditivos. Más conforme los componentes se vuelven más tardíos, comenzamos a tener referentes más perceptuales o de carga cognitiva. Entonces ahí sí podemos conocer cómo la persona interpreta lo que le está llegando. Existe mucha investigación por hacer para poder caracterizar funciones, ¿no?, de cada componente y encontrar aplicaciones específicas para cada uno. Ha habido bastante investigación al respecto, sin embargo, todavía se intuyen muchas cosas en particular, sobre todo de la latencia media. Y existe gran investigación que se está realizando justo para poder clasificar, determinar o englobar cuáles son las funciones específicas que tiene cada potencial en la forma en la que nosotros recibimos los estímulos auditivos. Y es muy importante poder vincular y estudiar esta parte de neuroingeniería acústica para entender cómo nosotros llegamos realmente a percibir el sonido. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Quien tenga dudas y eso, por favor, si quieren para hacerlo de forma ordenada, podemos ir levantando la mano. Ok, adelante, Matilde, por favor. Sí, gracias, doctor. Hola, Sergio. Pues primero, muchas felicidades por tu presentación. Estuvo muy clara y completa. Nada más tengo algunas dudas. Por ejemplo, los potenciales del tronco o tallo cerebral. No me quedó claro si se pueden detectar por ejemplo, que ya no están en la corteza, ¿verdad?
Sí, efectivamente. De hecho, ha sido un tema justo el extraerlos, porque al no ser, de hecho, los potenciales corticales son los que vemos como latencia larga. Es complicado a veces obtenerlos, extraerlos. Se necesita equipos de amplificación bastante especializados y sobre todo, pues, un procesamiento y preprocesamiento bastante como ajustado. De hecho, no se trabaja sobre la banda de encefalografía de 0 a 100, se trabaja de 150 más o menos como a 2000 Hz. Tiene como su misma forma de extracción, entonces sí es como un poco específica su extracción. Y sí es complicado a veces visualizarlo, sobre todo cuando hay mucho ruido. Se pierde mucho porque la relación señal-ruido llega a ser bastante importante, ¿no? Como para poder simplemente filtrarlos. Y como se presentan en amplitudes más o menos como de 1 microvolt, pues realmente es muy complicado o no registrarlos o perderlos cuando se aplica algún filtro. Ok, gracias. Tengo otra pregunta con respecto a la FFR y los BA. Sí, De lo que entendí, siguen la frecuencia de las frecuencias que están contenidos en los estímulos, ¿no? sí. Em, bueno, una pregunta es, la única diferencia entre los dos es que FFR se obtiene por el aula. Esa es una pregunta. Y la segunda es, si lo estás registrando a lo largo del tiempo, ¿cómo ves el componente espectral? Ok. Em, la primera sería, sí, en efecto, el FFR tiene, el registro es más por medio del habla y a comparación de los middle latency, de las NAPA-NB, se puede registrar con otro tipo de estímulos, como son los anteriores que había mencionado, el click, el chirp, el tone burst. A nivel frecuencial, no he visto como tal algún análisis que hayan hecho de los componentes. Sería interesante conocer, son potenciales endógenos, o sea, tiene mucha carga del estímulo que le mandaste en la representación o la respuesta fisiológica que tuvo. Entonces, así como tal vez divagando un poco, tendría que tener un gran componente frecuencial del mismo estímulo que le mandas, pero sería interesante conocer cuál es como su respuesta en el espectro frecuencial más allá de las latencias que presenta. Creo que es algo que estaría bien investigar. A lo mejor me voy a dar una vuelta a ver si alguien ya lo ha investigado anteriormente y te puedo mandar algunas referencias. Ok, entonces, ¿puedes volver por favor a la diapositiva de la FR? Eh, la otra. No, sí, esta. Entonces, lo que me estás diciendo es que la latencia de cada potencial, o sea, BA, o CDE, los demás, va a cambiar según el contenido frecuencial, la latencia, ¿verdad? O la amplitud. Va a cambiar según el estímulo que le mandes. Por ejemplo, como el estímulo que aquí mandaron, por ejemplo, en este que yo tomé, mandaron el DA. Entonces, el DA tiene, por ejemplo, la D ya tiene un componente tanto frecuencial como temporal, ¿no? Entonces, la D tarda tanto, ¿no? En este caso, como fue sintetizada, me parece que lo usaron entre 40 y 50 milisegundos. Entonces, tiene un componente frecuencial del DA y tiene un componente temporal, ¿no? Que es cuánto tarda el estímulo el estímulo sí, en presentarse como tal. Entonces, todas estas componentes se licitan a través de todas las características del estímulo que se le manda. Entonces, si mandas distintas combinaciones de consonantes vocales, vas a ver distintos registros de FFR. Ok, y si vas a la precedente, que son más atrás, estos, Sí. eh, la imagen que estás dando aquí no entendí realmente qué son ondas cerebrales o qué es. Ah, no, aquí son el oído humano percibe de 20 a 20.000 Hz, ¿no? Pero audiológicamente se evalúa principalmente de 500 a 8.000. Aquí incrementaron la de 250. Aquí simplemente es en nuestro rango de audición, en qué nivel vas a escuchar aproximadamente. ¿Cuál es tu umbral de audición? Entonces, de 250 más o menos estás en 20. Eh, Sería bueno comentar ahorita que una audición sana, entre comillas, o una persona normoyente se cataloga entre 0 y 20 decibeles HL. Arriba de 20 decibeles ya decimos que hay una hipoacusia. Entonces, en todo este rango frecuencial que nosotros podemos escuchar, este es el nivel en el que lo escuchamos. Eso es lo que Ok, quiere decir pero esta.
Entonces, eso no son potenciales evocados por respuesta neurológica. Esos son potenciales evocados de estado estable, pero este sí se analiza el aspecto frecuencial. Este es de los pocos que he visto que no se analizan tanto en tiempo, sino en frecuencia. Pero entonces te da una respuesta de eje en frecuencia que no estás representado aquí. O sea, Por eso lo mandamos a través de estos estímulos. Entonces lo que yo mencionaba es, yo voy a mandar la frecuencia de 500, que yo sé que el EEG no registra, pero la voy a mandar encriptada o modulada por este ancho de banda, bueno, por esta frecuencia, que sé que el EEG sí me va a registrar. Entonces, yo sé que después, cuando haga el análisis de frecuencia de esta frecuencia en particular, la voy a relacionar con estos 500. Se recomienda que entre frecuencia y frecuencia que tú mandes, se haga una distinción de 4 Hz por oído. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver 76 y vemos 8 Hz de diferencia. Entonces, yo voy a mandar por ejemplo, esta de 500 de aquí, que yo sé que no está en el rango del eje, la voy a mandar encriptada en esta de 76. La de 1000 la voy a mandar en la de 84. Y así, entonces cuando yo extraiga, ya voy a poder tener los componentes de cada una de las frecuencias, aunque no esté en el rango del eje. ok, pero entonces en el eje lo que extraes es la PSD y buscas un pico a la frecuencia que está encriptada, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ah, ok, ok, ya. Y última pregunta es, los potenciales que son medios, Sí, eh, que vienen de una fuente subcortical. sí. Entonces tampoco se observan a nivel cortical de eje. Sí, es complicado igual extraerlo. Se pueden observar, pero la verdad la amplitud es muy, muy baja. O sea, estamos hablando de el núcleo reticular talámico. Es un Sí, punto más abajo de la corteza cerebral, ¿no? Entonces sí es muy complicado extraerlos. O sea, la verdad, por eso, dicho en microvolts, si puedes ver, 0.4 y menos 0.4. O sea, es muy, muy complicado. Tienes que tener un equipo de amplificación bastante grande. ok. Muchas gracias, Sergio. Sí, Gracias, Matilde. Pasamos con Norberto, por favor, con sus preguntas. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por tu presentación. ¿Podrías regresar a la slide donde tiene los diferentes reclamos del tronco encefálico de la vía auditiva, la donde mencionas el sí. complejo visual superior, el folículo inferior? Allí me quedé pensando, para la estimulación de los ADR y para saber el estado de cada una de estas secciones, la reproducción de los estímulos auditivos es bilateral, es para ambos oídos. Sí, sí, de hecho se recomienda que sea para ambos oídos. Hay incluso estudios que lo que tratan de hacer es como, entre comillas, como un paradigma Oddball, donde yo te mando tantos por el lado izquierdo y de pronto para ir evaluando justo como los dos al mismo tiempo y poder ir teniendo potenciales un poco más grandes o más altos. Pero sí se recomienda que tanto para los potenciales de tronco cerebral como los de estado estable, la estimulación sea vía oral. Ok, entonces la respuesta que vemos de los potenciales es una contribución de ambos oídos, ¿no? Sí, Y supongamos que en los potenciales el cambio de amplitud y latencia se debe a alguna anomalía que pudiera significar alguna afectación en esta sección. Eh, ¿Cómo podríamos determinar si corresponde a un lado o al otro? O ah, sea, se podría hacer como que estimulando solo auditiva lateral. sí, como ponemos los electrodos, uno en cada mastoide, hacemos la referenciación y entonces cuando medimos acá sabemos que estamos midiendo el lado derecho, ¿no? De hecho, justo lo que se hace también es un análisis. Ahorita voy a poner los ABRs. Em, Se hace tanto un análisis de pico a pico, o sea, para saber cuál es la latencia que hay entre 1 y 3, entre 3 y 5, y luego se compara oído derecho y oído izquierdo. Entonces, hay veces que existen como situaciones en donde
Idealmente se tendría que observar la misma diferencia en latencia entre 1 y 3 y 3 y 5 para ambos oídos, al mismo nivel con el mismo estímulo. Si hay alguna diferencia, se puede catalogar como que hay alguna lateralización del sonido que no es la ideal, ¿no? O correcta. Entonces ahí ya se tienen que hacer estos como screenings audiológicos, pues dan como una pista de por dónde empezar a checar en dónde está la integridad de la vía. Si es la audiometría y sale bien, pues se hacen otro tipo de estudios. Entonces estos permiten como conocer las latencias que hay, al menos en esos puntos, para poder conocer, a lo mejor si hay algún tema de integración biaural que también se mezcle o no se mezcle para determinar que hay alguna anomalía, ¿no? Sobre todo en las partes donde ya existe justo esa parte de integración biaural, que sea mucho más específica, ¿no? Como para saber qué tiempos son los que deberían de corresponder a las integraciones. Entonces, más o menos sé que es por allá la respuesta. Nada más para ver si me verde, digamos, solo mandarlos con dos puntos, por un oído o el otro. Más bien lo que hace es reposicionar los electrodos. Perdón, no te escuché. Es más que nada reposicionar los electrodos. Sí, sí, cuando te hice, por ejemplo, el registro a ti, te ponía los dos, ¿no? Hay gente que nada más pone, estimula uno y manda solo uno, y luego los cambia y estimula y manda solo el otro. Entonces, se puede hacer, digamos, de las dos vías, ¿no? El caso es que sea uniforme para la forma en la que vas a evaluar ambos oídos. Ok, gracias. Gracias, Norberto. Por favor, el profesor Juan Treviño. Hola, gracias. Yo tengo un par de preguntas que probablemente son un poquito sencillas, así que si me quieren mandar a alguna referencia escrita, pues también lo agradecería. Me quedé un poquito perdido en la parte, en el diseño experimental. Digamos, yo veo los electrodos, veo la persona con los audífonos, pero me pierdo un poquito en cómo es la toma de datos y de una vez meto el resto de mis preguntas. Cuando ustedes hacen el análisis de los datos, ¿lo hacen con software especializado o ustedes lo desarrollan, digamos, de ustedes mismos con alguna herramienta? Y la otra pregunta es respecto a las frecuencias características. Ya ahorita vi las frecuencias características que se utilizan como de entrada, ¿no? El estímulo, pero en la parte de salidas, me gustaría saber más o menos qué frecuencias características hay y si existe algún lugar en donde se pueda consultar alguna gráfica o alguna tabla parecida a las que mostraron antes, respecto a mapeos entre la frecuencia física de entrada, digamos el estímulo, contra la frecuencia de salida registrada en la señal de encefalograma. Ok, vale, vale. Sí, no, bibliografía tengo, pero un montón, porque me costó un ratote extraer algunos de estos potenciales. De hecho, sí lo hicimos, pues lo hice casi desde cero. Los equipos especializados son clínicos, audiológicos, que consultamos, tenían como un tema que era que no podíamos accesar a los datos crudos, entonces era complicado saber específicamente cuál era el procesamiento que se le estaban aplicando, pero con base en toda la bibliografía, por ejemplo, este paradigma, lo que se hace es, por ejemplo, este que yo estaba registrando, que son los potenciales de tronco cerebral, se le pone FPZ como referencia, FZ como canal activo y los mastoides como referencia, digo, como tierra. Entonces, justo la intención, pues, es después nada más hacer la comparación, ¿no? De la diferencia entre potenciales. Lo que yo mandaba fueron los chirps, entonces yo hice el diseño de los chirps. Se mandan a 60 decibeles, que aún tenemos que ajustar bien la calibración, pero 60 decibeles aproximadamente. Y se mandan los chirps a una tasa de muestreo. Yo estimulé 25 veces por segundo, o sea, mandándole 25 chirps por segundo y luego 50 chirps por segundo. Nada más para corroborar que, con base en la literatura, pues se comportara como se tenía que comportar. Ese es como el posicionamiento de los electrodos y los estímulos que se mandan. Em,
Respecto al paradigma, pues se toman ventanas aproximadamente de 10 milisegundos, que son justo las que da el haber como máximo. Entonces se mandan ventanas de 10 milisegundos. Y en ese intervalo es donde se analizan las componentes del haber o bueno, del tronco cerebral. No me acuerdo qué otra pregunta había quedado pendiente. Sí, muchas gracias. La respuesta me pareció bastante buena. Preguntaba también acerca del software que se usa, Ah, bueno, el software que se usa para el procesamiento de las señales. yo lo hice tal cual puramente en EGLab y MATLAB para extraerlo. Para registrarlo lo usamos con un equipo de GTEC y OpenVibe. Y para procesarlo fue enteramente en EGLab y en MATLAB. El segundo, perdón, ya no lo registré. ETLab es uno y el otro es. MATLAB. Ah, en MATLAB. Ok, Ajá. perfecto. Y la última pregunta, perdón por ser tan preguntón, si existe en la literatura, o sea, si es algo, me imagino que está bien caracterizado, mapeos de frecuencia de entrada contra frecuencia registrada en cefalograma. Ya, en los que son modulados, ¿no? En estos. Em, Ah, o sí, en general. sí, sí, también. O sea, sin problema, aquí no sé si la tenga a la mano específicamente esa bibliografía, pero hay un video que es el handbook. Se me olvidó el nombre. Mm, me parece que es el handbook de Audiology de Neumann 2014, que creo que es la última versión, en donde establecen claramente justo esas relaciones frecuencial-entrada de las funciones. Esa es una, y la otra, la caracterización específica de las frecuencias, pues se da, digamos que entre comillas, ha sido bastante experimental. Hay gente que ha hecho chirps distintos, hay gente que ha hecho clics distintos y mide la salida. Entonces, eso sí, sería casi de cada trabajo, de cada paper. Digo, yo tengo bastantes, si de pronto te interesa, te puedo mandar como una cantidad de bibliografía para que lo puedas checar. Ah, muchísimas gracias. Sí, sí, porque digamos que mis preguntas son un poquito como de principiante. Entonces, pues sí, No, si pues en algún ahora momento me puedo comunicar con ustedes y pedirles algo de bibliografía inicial, se los agradecería mucho. Y son todas mis preguntas. Muchísimas gracias. a ti. Gracias, profesor Juan. Creo que Ángel tenía alguna pregunta por ahí. Sí, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la presentación también. Yo como paciente con hipoacusia, pues me llama mucho la atención este tema. Tengo una pregunta relacionada con el potencial auditivo de estado estable. Sí. Cuando vi la gráfica y vi el audio que mencionaste que está muy correlacionado con una estimación de un audiograma, ¿por qué? Bueno, mi pregunta sería, ¿por qué este tipo de potenciales menos a nivel personal, son las que más se llevan a cabo a nivel clínico para diagnosticar un tipo de hipoacusia, a diferencia de los otros potenciales? Si acaso el de potencial de Cronco, recuerdo que me lo aplicaron una vez cuando era niño, pero de ahí en adelante todos han sido muy similares al estado estable para hacer audiogramas. No sé por qué los demás no se aplican, qué diferencias tienen o por qué. Sí, los de estado estable, justo al tener como esta estimación del audiograma, es más sencilla la comparación justo con con la audiometría, ¿no? Y creo que la audiometría es muy clara en conocer cuál de los rangos bueno, más bien, del rango que tenemos, cuál es la audición que vamos teniendo en cada punto en particular. Es más complicado como darle a una persona y que pueda interpretar uno de tronco cerebral, porque de entrada, pues sí son frecuencias, se mandan los clics, tienen varias frecuencias y los chirps también tienen varias frecuencias. Entonces no me da como un indicador muy claro de cómo se comporta mi hipoacusia en el diferente rango frecuencial que yo escucho. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales yo he visto que se ha usado más a nivel clínico en los de estado estable. Sí da como una representación bastante clara de qué es lo que, lo que escuchamos en el rango, ¿no? Las otras yo creo que por interpretación, la verdad desconocería así exactamente el punto,
pero sé que, porque he comentado con varios médicos, pues un poco esta razón, ¿no? Para hacer, de hecho hay gente que hace ambos, o sea, por ejemplo, hay niños con hipoacusia que tienen pequeños, no sé, de 2 meses, 3 meses con hipoacusia, a los 3 meses más o menos les mandan un screening neonatal de ambos, tanto del ABR como del estado estable, para conocer como ambas aproximaciones o ambos referentes. Pero el estado estable se puede hacer al conjunto. De hecho, yo creo que es recomendable hacerlo en conjunto para conocer ambos, ¿no? Pero al menos el estado estable te da la aproximación de la audiometría, que creo que es algo claro. ¿Y consideras que en, no con los otros potenciales de estímulos auditivos no te podrían proporcionar más información? Y otra cosa también es si qué tanto se ven afectados por los enmascaramientos, porque en las pruebas de audiometría también te ponen ruido en un oído para que el otro intentes escucharlo en eso. No sé qué está con relacionado usted también en ese enmascaramiento para los estímulos auditivos, qué tanto se ven afectados y qué parámetros son los que se llevan a cabo en esos enmascaramientos. Sí, efectivamente. Hay pruebas que se hacen con o sin enmascaramiento. De hecho, cuando tú te haces unos análisis clínicos, te indican, ¿no? Esta técnica fue con enmascaramiento, esta técnica fue sin enmascaramiento. Y cada uno tiene sus características particulares. Yo la verdad no me he puesto a analizar la diferencia en los parámetros cuando trae o no trae enmascaramiento. Sí he visto varios artículos que lo han mencionado, pero la verdad nunca los he analizado bien. Si quieres, te puedo pasar algunos y los podemos checar porque se me hace algo interesante cuando traen enmascaramiento. Como le decía Beto, la idea es que además de que traigan el enmascaramiento, se trata de que sea uniforme, ¿no? Entonces, cuando el médico registra los potenciales, indica cuáles fueron como todo el paradigma que se siguió, ¿no? Entonces, no puedes seguir como enmascarar un oído y luego no enmascarar el otro. Entonces, mientras sigas como el mismo fundamento, esperas ciertos resultados. Eh, entonces sería cuestión de checar cuál es la diferencia, ¿no? Con o sin enmascaramiento. Sería bueno. Creo que ahí tengo unos artículos. Déjame los checo. Ah, perfecto. Gracias, Sergio. A ti. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces, pues muchas gracias, chicos, por haber asistido a este seminario. Nos vamos a ver dentro de 15 días con la línea de acústica de salas, ahí la cámara reverberante a escala que está haciendo Jax. Y pues bueno, antes de que se vayan, sí podemos tomar una foto, los que estamos aquí presencialmente. Y si pueden poner ahí su cámara y todo, por favor, los que están en Monterrey con su playera, se la ponen y todo. Y los ponemos aquí y ya acá no la ponemos acá, chicos. Pues. Ok. Sí. A ver, no veo de este lado, ¿les das? Ahora sí, chicos, ya pues tomamos todos acá en el proyector, la pantalla, pues muchas gracias. Y pues aquí paramos la grabación y después vamos también a compartir los links de los seminarios que han habido por acá para que puedan ponerse ahí al día si no estuvieron en alguno. Vale, pues muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. Igual. Felicidades. Hasta luego, buena tarde.